Bueno, tenemos el circuito en la imagen y vemos que tenemos dos nudos, el nudo A y el nudo B. Un nudo es aquel punto del circuito donde convergen tres o más conductores. Tenemos tres ramas. La rama del circuito es la porción de circuito que va de nudo a nudo. Aquí tenemos la rama que va por la izquierda, el camino más corto del nudo A al nudo B y la rama de la derecha. Y luego tenemos dos mallas. Una malla es una porción de circuito cerrada. Aquí tenemos a la izquierda una malla y a la derecha otra malla. Bien, pues las leyes de Kirchhoff son dos. La primera se llama ley de los nudos o ley de las intensidades, que nos dice que en cada nudo la suma de las intensidades de corriente que entran en el nudo es igual a la suma de las intensidades que salen del nudo. Para poder aplicar la primera ley, lo que tenemos que hacer es elegir de manera arbitraria, tal y como dice la resolución del problema, de manera arbitraria, intensidades a las ramas. Aquí, por ejemplo, tenemos la intensidad I1, que va del nudo B al nudo A por el camino más corto hacia arriba, la intensidad I2, que va del nudo B al nudo A por el camino, la rama de la izquierda, y la intensidad I3 elegida de manera arbitraria, como yo quiera, con el sentido pues de esta forma. Bien, pues una vez elegida de manera arbitraria aplicamos la primera ley y elegimos, por ejemplo, el nudo A. La ley de los nudos, la ley de las intensidades, nos va a dar un número de ecuaciones que relaciona las intensidades que va a ser igual pues al número de nudos menos 1. Como tenemos dos nudos, 2 menos 1, una ecuación. Esa es la ley de los nudos, nos va a proporcionar en este caso una ecuación. En el nudo A tenemos que entran las intensidades I2, entrar significa que van hacia el nudo, la I1 y la I3 también entra. Entonces, el número de intensidades que entra, la suma de las intensidades que entran es I1 más I2 más I3. Y vemos que no sale ninguna intensidad del nudo. Luego, la suma de las intensidades que salen es 0. A la hora de aplicar la ley de los nudos tenemos que I1 más I2 más I3 es igual a 0. No hace falta hacer la suma de las intensidades en el nudo B, porque con una ecuación nos vale. Y ahora vamos a aplicar la ley de las mallas. La ley de las mallas nos dice que la suma de las diferencias de potencial de las tensiones en cada malla va a ser igual a la suma de los productos de las intensidades por las resistencias que hay en cada malla. Por ejemplo, en la malla de la izquierda, la malla 1, tenemos una pila, una tensión de 6 voltios, otra tensión de 4 voltios. Y tenemos tres resistencias, una resistencia externa de 20 ohmios y luego las dos resistencias internas de las pilas, de 2 ohmios cada una. Entonces, para poder aplicar la ley de las mallas, lo que tenemos que hacer es asignarle un sentido a la corriente que circula por la malla, también de manera arbitraria. Hemos asignado, en primer lugar, intensidades de sentidos a las corrientes que van por las ramas, pues vamos a asignarle ahora un sentido a la corriente que circula por la malla. ¿Qué sentido lo elegimos? De manera arbitraria. En este caso, vamos a elegir en sentido antihorario. Antihorario significa pues, que la corriente circula en contra de las agujas del reloj. Para poder aplicar la segunda ley de Kirchhoff, la ley de las mallas, tenemos que tener en cuenta un criterio de signos. ¿Qué criterio de signos se sigue? Pues dos. Primero, para las tensiones. Si el sentido de la malla coincide con el camino que sigue la corriente del polo positivo al polo negativo de la pila, pues esa tensión va a ser positiva. Y si no coincide, va a ser negativa. En este caso, el polo positivo de la pila de 6 voltios, del camino positivo, del polo positivo al polo negativo, va a coincidir con el sentido antihorario de la malla. Salimos del polo positivo y vamos hacia el polo negativo. Esta pila tendrá una tensión de más 6 voltios. Tenemos que decir que no se puede ir del polo positivo al polo negativo atravesando el espacio que hay en el simbolito de la pila.
tenemos que ir del polo positivo al polo negativo recorriendo el circuito, recorriendo los conductores. Entonces, esta va a tener más 6 voltios. ¿Qué sentido tiene la tensión de 4 voltios? Bueno, pues aquí vemos que para ir del polo positivo al polo negativo de esta pila, por los conductores, vamos en sentido contrario al que le hemos asignado al de la malla. Del polo positivo al polo negativo de la pila de 4 voltios, vamos en sentido horario. Y hemos dicho que le hemos asignado un sentido antihorario. Luego, la tensión de esta pila será de menos 4 voltios. Por lo tanto, como la ley de las mallas nos dice que la suma de las tensiones de las pilas de la malla tiene que ser igual a la suma de las intensidades por las resistencias, más 6 voltios menos 4 voltios, la suma me dará 2 voltios, que es lo que aparece aquí. Y el segundo criterio de signos tiene que ver con las intensidades de corriente. Este es muy sencillo. Si la intensidad de corriente de la rama que le hemos asignado coincide con el sentido de corriente de la malla, esa intensidad va a ser positiva. Y si el sentido de la corriente de la rama no coincide con el sentido de la malla, va a ser negativa. Aquí, por ejemplo, el sentido de la malla es sentido antihorario que va a coincidir con I1 en la malla 1. Luego, en este caso, I1 va a ser positiva. Y la I2 no va a coincidir. El sentido antihorario va en contra de I2. Luego I2 va a ser negativa. Entonces, la suma de las tensiones, que hemos dicho que es 2, va a ser igual al producto de las intensidades por las resistencias. I1, que es positiva, va a multiplicarse por 2. I1 por la resistencia de 2 ohmios, 2 I1. Y luego I2 va a tener signo menos y va a multiplicar a los 2 ohmios de la resistencia interna de la pila, y como también recorre los 20 ohmios de la resistencia externa, pues vamos a tener que menos 2 I2, que sería este caso, 2 de la resistencia interna de la pila por I2, menos 20 I2. Y se nos quedaría la ecuación segunda. Y por último tenemos la segunda ecuación de la malla 2. Aquí hacemos lo mismo. ¿Qué signos tienen las tensiones? Bueno, el sentido hemos dicho que es antihorario. Entonces, en sentido contrario a las agujas del reloj, en este caso, la pila de 6 voltios, del camino positivo al camino negativo de esta pila, pues va en sentido horario. Como hemos dicho que los sentidos de las mallas de manera arbitraria los hemos asignado antihorario, en este caso va en sentido contrario. Luego esa tensión será de menos 6 voltios. Y la otra tensión de esta malla es la de 8 voltios, que va del sentido del polo positivo al polo negativo, va en el mismo sentido de la malla el sentido de la malla que hemos asignado. Luego será positivo. La suma de las tensiones más 8 menos 6 será 2 voltios, como viene en el problema. El sentido de las corrientes es positivo si coincide con el sentido de la malla y negativo si no coincide. En ese caso, sentido de la malla antihorario coincide con I3, luego I3 va a tener signo más, y no coincide con I1. I1 va en sentido horario en esta malla, y el sentido de la malla hemos dicho que es antihorario, luego I1 va a ir con negativo. ¿Qué productos tendremos aquí? I3 por 2 ohmios, 2 I3 positivo, más I3 por 60 positivo también, más I3 por 40. 2 I3 más 60 I3 más 40 I3. Y luego I1 con signo negativo porque en esta malla va en sentido contrario I1 al sentido de la malla que hemos elegido. Luego será menos 2 I1. 3 ecuaciones con 3 incógnitas que se resuelven y ya está planteado el problema.